Hoy vamos a compartir por segundo día consecutivo con todos ustedes información acerca de cómo correctamente hacer prevención en la llamada demencia senil. También vamos a compartir información de nutrición celular para aplicarla en esta prevención. Primeramente, es conveniente tener muy presente, no es normal perder la memoria con la edad, aunque cada vez podemos observar más personas de edad avanzada que tienen dificultades con sus facultades cognitivas, memoria, racionalidad, etc. Lo estamos experimentando cada vez más como si fuese algo normal, pero bueno, vamos a mostrar cómo no es correctamente normal. La doctora Mauri Boldrini ya constató a través de investigaciones diversas y otros investigadores lo siguiente: el hipocampo de personas ancianas o de edad avanzada de 80 años pueden formar decenas de miles de neuronas nuevas de la misma manera que las que producen los jóvenes de 18 años. ¿Esto qué quiere decir o cómo podemos interpretarlo? Podemos tener una edad avanzada, pero manifestar una óptima regeneración neuronal, con lo cual nuestra facultad racional cognitiva de memoria ser perfecta. Entonces, esta es un primer aspecto que conviene tenerlo muy, muy presente. Por eso vamos a compartir cómo el deterioro cognitivo, la demencia senil, es la suma de errores, hábitos, actitudes, estrés, tóxicos, adicciones, de la llamada sociedad moderna, que cada vez está, lógico, posibilitando más esta errónea circunstancia en el individuo. Vemos porcentajes de disfunción, alteración en facultades cognitivas antes de los 65 años. Tenemos un 31% de Alzheimer, un 15% demencia vascular, un 13% demencia frontotemporal, etc. Y después de los 65 años, el Alzheimer toma un incremento hasta un 62% y la demencia vascular un 17%.
Quiere decir, a más edad, lógico, más acumulación toxémica, más hábitos erróneos y esa suma de errores, claro, más deterioro en el cerebro de las personas, pero no porque tenga que ser así, sino porque efectivamente la continuidad, mantenimiento de esos errores conlleva este deterioro. El déficit cognitivo vascular, entre otros síntomas, déficit cognitivo vascular es algo muy simple, es deficiencia de la circulación vascular cerebral por deterioro en nuestra estructura cardiovascular y, claro, al faltar o haber un déficit de riego sanguíneo, falta de oxigenación y otros componentes, pues vamos a tener manifestaciones, síntomas que nos van a ir ya avisando de este factor de desequilibrio, como tendencias depresivas, apatía, desgana, irritabilidad, agresividad, hipomanías y afecto pseudovulvar, que es episodios de exceso de risa o episodios de exceso de llantos incontrolables. Entonces, ya vamos viendo, observando cómo estos deterioros, claro, con el paso de los años van dándose estas manifestaciones. Veamos la demencia en cifras. Cada 3 segundos a nivel mundial surge un nuevo caso de demencia. Cada año aproximadamente 10 millones más de personas con demencia en el mundo. Y cada 20 años se duplican los números o los porcentajes de estas alteraciones. Entonces, indudablemente estamos ante una situación que si no hay cambios, modificaciones, vamos a más. Va el deterioro siendo más manifiesto. Veamos el siguiente cuadro epidemiológico y nos dice que la prevalencia es del 1% a la edad de 60 años, pero su frecuencia se duplica cada 15 años. Para más o menos cuando llegamos a una edad entre 80 y 85 años, más de la mitad en esas edades tienen ya cuadros de una índole u otra. Pero vuelvo a recordar, no porque sea algo normal, es manifiesto, sí, pero por la suma, acumulación de muchos errores que no hemos sabido modificar. El deterioro cognitivo senil es generalmente referido a los típicos deterioros leves de pensamiento, de memoria, que van a ir dándose en este periodo de envejecimiento. Por eso se caracteriza por cambios en el funcionamiento cognitivo que no son los comunes que se debieran dar todavía a esa edad, pero no son lo suficientemente graves como para considerarlos ya un cuadro de demencia mucho más
grave. Entonces, las personas con déficit cognitivo leve tienen aproximadamente 3 veces más probabilidades de progresar a cuadros de demencia crónico, intenso o inclusive Alzheimer. Por eso es muy importante, como vamos a compartirles, el saber objetiva y adecuadamente hacer una correcta prevención. La demencia, sin embargo, es un término que generalmente describe ya deterioros cognitivos graves con problemas de razonamiento, juicio, lenguaje y pérdida pronunciada de memoria, que interfieren ya en el correcto funcionamiento de la vida diaria e inclusive no faculta ya la independencia de valernos por nosotros mismos. Entonces, esos son ya cuadros de demencia grave y muy avanzada. Se estima que entre un 10-20% de los adultos de 65 años padecen en un nivel A-B deterioro cognitivo leve. Como hemos mencionado, si no modificamos tendencias, esa demencia cognitiva leve va a ir a una demencia grave o deterioros ya mucho más intensos como Alzheimer. Entonces, el deterioro cognitivo leve, como estamos acostumbrados a conectarlo, a relacionarlo con la edad, va a ser manifiesto habitualmente cuando hay una senescencia celular, un envejecimiento celular, pero no acorde con el proceso saludable de una vida equilibrada, sino más afín y acorde al proceso de una vida presente el alcohol, presente el tabaco, presente una alimentación errónea y otros aspectos. El deterioro cognitivo relacionado con la edad puede progresar más de lo esperado para la edad de cada persona, pero no llegar lo suficientemente grave, como hemos mencionado, para ser llamado demencia. Entonces, si aplicamos medidas adecuadas como las que hoy les vamos a compartir, podemos ayudar a mucha gente, inclusive ayudarnos, lógicamente, nosotros mismos, pero tenemos que estar bien informados y vivir coherentemente esa información, porque yo sé leer y cuando leo un paquete de cigarrillos y leo que pone fumar mata, digo, o yo leo bien o miles de personas que conozco no saben leer o no viven coherentemente con la información de aquello que leen, porque leen que fumar mata y siguen fumando, eso va a producir senescencia celular y otras alteraciones. Claro, de ahí va a venir todo el deterioro cognitivo leve que luego
Si no hay modificaciones, será grave y luego ya indudablemente mucho peor. Por el contrario, la demencia ya se refiere a un deterioro cognitivo que es lo suficientemente grave como para volver debilitante e interferir en la capacidad de cada uno de nosotros para valernos por nosotros mismos y entonces requerir de ayuda, lógicamente, de nuestros seres queridos. Entonces, recuerdo e insisto, podemos prevenir el deterioro cognitivo leve y evitar indudablemente la demencia grave. Algunos factores que probablemente contribuyen al deterioro cognitivo. Como he dicho, envejecimiento de células madre, estrés oxidativo y disfunción mitocondrial, la neuroinformación y neuroinflamación cerebral, el ritmo circadiano y alteraciones metabólicas, disfunción vascular, acumulación anormal de proteínas en el cerebro, el metabolismo alterado de la homocisteína, cambios y desequilibrios en la estructura hormonal y los llamados también factores epigenéticos. Entonces, claro, si estos aspectos no se tienen en cuenta, no se equilibran, pues, hombre, tenemos muchos boletos de la lotería para padecer el deterioro cognitivo leve y, claro, ir hacia una demencia. Entonces, dentro de los factores de riesgo que asociamos con el deterioro cognitivo, veamos algunos. Estilo de vida sedentario. Vamos a compartir a continuación cómo el ejercicio, el movimiento, produce una proteína fundamental, vital para la óptima regeneración de células en el hipocampo, con lo cual mejoramos el factor de memoria. También el bajo nivel educativo, es decir, estar bien informado es fundamental. El tabaco, ya lo hemos mencionado, el exceso de sobrepeso o ya las obesidades cada vez más manifiesto o manifiestan, la resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, inflamación crónica, hipertensión, disfunción, alteración renal, depresión, trastornos del sueño, apnea, etcétera, todos estos son indicadores que estamos conectando con el proceso del deterioro neuronal, primero déficit cognitivo leve, caminando hacia la demencia. Entonces, las alteraciones del sistema cardiovascular, la falta de riego sanguíneo cerebral, la falta de oxigenación cerebral es un indicador que hay que tener muy, pero muy en cuenta. Todo estrés oxidativo y terreno inflamatorio celular también afecta negativamente este proceso. La obesidad y la diabetes tipo 2, ahí el tipo de alimentación, calidad de los alimentos, elaboración de los alimentos juegan un rol muy importante. El sueño. Hoy es muy habitual en los dormitorios tener televisión y
ir a dormir y estar viendo imágenes de elevado componente estresante, violento, a veces miedo, todo eso no ayuda a dormir. Y si no hay un equilibrio en el ciclo circadiano, la reparación, autorreparación celular neuronal también se va a ver alterada. Afortunadamente, se han constatado, sabemos que hay cambios proactivos en el estilo de vida, hay entrenamiento cognitivo y nutrientes celulares como la bacopa moniera, la huperzina A, que disminuyen este llamado deterioro mental intelectual, con lo cual sí que podemos revertir el deterioro cognitivo leve. La función cognitiva alcanza su punto máximo alrededor de los 20 años y luego ya entramos en un periodo de progresivo y leve deterioro, siempre que los hábitos, como he mencionado, no sean los adecuados para nuestra salud. Entonces, algunos factores que van a contribuir a ese deterioro, ya hemos mencionado, senescencia de células madres, estrés oxidativo, disfunción vascular, acumulación anormal de proteínas en el cerebro, los cambios hormonales, modificaciones genéticas, etc. Los factores de riesgo asociados al deterioro cognitivo, decimos que la edad avanzada es el primer factor de riesgo de este deterioro, pero es así por el error, y digámoslo bien alto, por el error de no alimentarnos bien, de no hacer ejercicio, de todo este estrés, toda esta agresividad, toda esta carencia de equilibrio, de amor en la vida, pues lógico, vamos a experimentar con el paso del tiempo más deterioro neuronal. Pero no es que tenga que ser así, porque ya hemos mencionado, hasta edades muy avanzadas, el hipocampo regenera neuronas para tener bien óptimas nuestras facultades normales. Entonces, vemos, como ya hemos mencionado, que, por ejemplo, la enfermedad renal crónica juega un papel importantísimo, como vamos a ver a continuación. El campo de metales pesados, por ejemplo, un indicador muy directo con disfunción cognitiva es acumulación de aluminio en la zona de glándula pineal y estructura neuronal cerebral. El aluminio está en la floración del agua, está en el teflón de las sartenes y en muchos más ámbitos, en los dentríficos que tienen flúor, que es un derivado del aluminio. Entonces, vamos viendo que, ya digo, hay una serie de elementos que hemos de saber controlar. Entonces, el pan también es un elemento que se ha constatado a nivel científico como una sola comida con pan blanco refinado
va a subir el índice glucémico una sola comida. Con esa subida de índice glucémico ya hace que haya un nivel pequeño de alteración en la memoria. Ya no les digo aquellos que son intolerantes al gluten. Hay muchos y muy buenos estudios en torno a cómo el gluten afecta al cerebro y es espectacular. También otro componente que tenemos que saber manejar es no tomar edulcorantes como el jarabe de maíz de alto contenido en fructosa. Veamos cómo estos nutrientes, el cloto, es una proteína que se produce en el riñón y ayuda al metabolismo del potasio, la señalización de la insulina, etc. Y adipogénesis, angiogénesis, etc. Si tomamos cloto, vamos a activar el factor PF4 que va a mejorar neurogénesis y la función cognitiva. Pero para que el cloto esté activo, tenemos que hacer ejercicio y también tenemos que saberlo ingerir. ¿Dónde se produce esta proteína? En los riñones. Entonces, si tenemos una actividad renal buena, vamos a producir bien esta sustancia y vamos a estar en un proceso de equilibrio cerebral. Ahora, recuerden, el riñón trabaja bien si hay confianza, si hay seguridad en uno mismo. Eso nos lo recuerda muy bien la medicina china. Pero el riñón se bloquea, se inhibe, se altera si hay miedo y si hay inseguridad. Esta sociedad que maneja más habitualmente miedo e inseguridad. Entonces, lo que hemos mencionado, llegamos a una edad que estamos altamente, claro, desequilibrados en cuanto a memoria. Vemos como el patólogo Makoto Kuoro fue el que descubrió en Japón esta proteína que ayuda a rejuvenecer el cerebro y activa la memoria. Pero tenemos que lograr que el riñón trabaje bien, que no haya miedo, que no haya inseguridad, que haya confianza. No solo el deterioro viene por aspectos físicos. Entonces, sustancias nutrientes que alimentan el cloto, la artemisia, la vitamina E, la nicotinamida, el té verde, el sulforafano que está en el brócoli, en la coliflor, también la vitamina E ayuda a incrementar el cloto, también la quercitina en nutrición celular o en las cebollas moradas a nivel de mejorar todo el riego vascular cerebral, el resveratrol que lo encontramos también en la uva negra, también el té verde que podemos tomarlo en infusión o en nutrientes celulares y también los principios activos de los alimentos crucíferos, brócoli sobre todo, coliflor, o comer bien de brócoli. Entonces, si optimizamos esa nutrición, vamos por buen camino. Ahí optimizaremos la capacidad de equilibrio en los neurotransmisores, en los axones celulares y nuestra memoria, nuestra facultad cognitiva va bien. Pero también hay el recurso de, estudiando cómo las energías están afectando a cada individuo, cómo el componente
de frecuencias afecta a cada individuo y la bioresonancia planetaria, también nosotros establecemos programas que a través de información frecuencial, subliminal y otros aspectos mejoramos, coadyuvamos el mejorar la memoria o evitar el deterioro cognitivo. Entonces, hay recursos muy eficaces y son con gran resultado. Entonces, quiero también aprovechar este momento, antes de ir terminando, que el mes que viene vamos a compartir un webinar para vivir libres de obesidad y vamos a compartir información de cómo el ayuno intermitente es muy saludable, muy saludable, cómo la restricción calórica permite el crecimiento de la telomerasa en el ADN, mejorando la longevidad y evitando la acumulación de grasa, retención de líquidos, etcétera, y también qué nutrientes celulares ayudan a los procesos metabólicos, tiroideos, renales, hepáticos, intestinales. Estamos diseñados para vivir saludables y vivir bien. Ahora, no está escrito en ningún lugar que el humo sea alimento para la salud. No está escrito en ningún lugar que el alcohol sea un líquido saludable para la salud. No está escrito en ningún lugar que la caseína y la lactosa sea saludable para la vida celular que hay en la leche. Claro, hay que informarse y saber modificar errores que porque estén muy manifiestos en la sociedad actual, no quiere decir que sean correctos. Si no, observen, para el año 2050 se prevé una pandemia, pero pandemia enorme de patología cerebral, mental, que va a ser, si no hay modificación, pues muy crónica e intensa. Bien, ya vamos terminando. Todo aquel que quiera luego realizar preguntas, comentarios, en el WhatsApp estamos respondiendo todas esas preguntas y comentarios. Bueno, pues agradecer a todos ustedes esta presencia y que sepan que sí hay solución al déficit cognitivo leve y prevención real, eficaz a la demencia y a otras alteraciones, inclusive a tiempo podemos prevenir Alzheimer. Pero claro, hay que informarse bien y modificar errores. Bien, muchas gracias a todos por haber dado esta oportunidad de compartir y voy a despedir ya esta práctica del día de hoy en el saludo Namaskar. Bien.